Hoy hablamos del corazón y siempre el corazón de la mujer se lo relaciona con lo sentimental y no con aquellas falencias que puede sufrir al igual que las del hombre. Y siempre decimos que en los últimos años han habido muchísimos casos de cardiopatías o ataques cardíacos que sufren las mujeres que van y que se presentan a las guardias de los distintos hospitales y que les dicen, no, usted está un poco nerviosa, tómese algún ansiolítico, un relajante muscular quizás, se ha peleado con el marido, tuvo inconvenientes con los hijos. Y la mujer dice, no, efectivamente, no sé cómo identificar este dolor, es un dolor muy intenso, tengo miedo, y la mandan de vuelta a su casa. Acto seguido sufre un ataque cardíaco, un episodio cardíaco. Por eso es que quisimos hacer una nota específica sobre el corazón de la mujer y fuimos a consultar a la cardióloga, la doctora Melina Gueri. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. La enfermedad cardiovascular en la mujer está sumamente infradiagnosticada. La mujer cree que no tiene nada cardíaco ni puede tenerlo, el médico que la atiende cree que no va a tener nada, su familia cree que no va a tener nada. Entonces algo interesante que ocurre es que llega muy tarde a la consulta y eleva mucho el riesgo. O sea, como nadie pensaba que, no se le hace el electro en el momento correcto, no se la interna rápidamente, se le da infratratamiento, se le dan menos pastillas, menos cateterismos, menos cirugías, menos angioplastias y la mujer entonces tiene peor evolución. También podría haber una causa que se agrega, que es que la mujer podría tener vasos coronarios más pequeños, tiene algunas características técnicas, menor peso corporal, menor diámetro vascular, que complican un poquito más el pronóstico respecto al hombre. O sea, que el gran mensaje es que la mujer enferma del corazón y que además cuando enferma tiene mucho riesgo. Paradojalmente a lo que pensamos en la comunidad en general, el temor grande de la mujer es el cáncer, especialmente el cáncer de mama. 1 de cada 2 mujeres aproximadamente muere del corazón o de causa vascular. 1 de cada 27 muere de cáncer de mama. O sea que en realidad el enemigo es otro. El enemigo, el gran asesino de la mujer no es el cáncer de mama, que es muy frecuente, pero mata poco. El verdadero asesino es la enfermedad vascular y cardíaca. La mujer enferma del corazón y tanto como el hombre. Lo que ocurre es que en general esa enfermedad transcurre unos 10 años más tarde que en el hombre, porque inicialmente, como charlábamos hace unos minutos, la mujer en la edad fértil está protegida por la actividad estrogénica, por sus hormonas. Cuando la mujer llega al climaterio, casi duplica o triplica su riesgo cardiovascular. Lo primero que tenemos que hacer es entender este mensaje, o sea que hay riesgo y que podemos enfermar y que tenemos que cuidarnos de eso. Y después dividiría en 2 grandes patas, digamos, de lo que podemos hacer. Por un lado, todas las estrategias que podemos hacer desde la prevención, en casa, nosotras, con nuestros hábitos. O sea, en la casa, que es el cuerpo de una misma. Comer sano, muchas verduras, muchas frutas, mucho pescado. Hacer ejercicio, la recomendación actual es alrededor de 30 minutos por día, todos los días. Ya no es más 3 veces por semana, como antes se decía. La recomendación internacional es ejercicio diario, 30 minutos. Registrar la presión arterial. El tema con la presión en la mujer es serio, porque alrededor de la mitad de las mujeres en climaterio son hipertensas. Y lo típico es que no eran hipertensas. Yo tenía presión baja, ¿cómo puede ser? 16, 9. Nunca tuve esa presión. Las mujeres se tornan hipertensas cuando crecen. Entonces, el tema de la presión requiere chequearlo, no solo acordarnos que yo tenía presión baja. Colesterol sube con la edad, sube mucho en el climaterio y bajan las HDL, que son el colesterol protector o bueno, así que todo esto sufre también un cambio. Y la mujer se torna mucho más diabética a partir del climaterio. Aparece diabetes de lo que llamamos diabetes tipo 2, que es la diabetes de la mujer adulta. Diabetes e hipertensión se combinan potenciando mucho el riesgo en la mujer en climaterio. Y finalmente el gran enemigo de la mujer es el tabaco, que es mucho más lesivo, más dañino para la mujer que para el varón. El mensaje grande sería, las mujeres tenemos que cuidarnos de lo cardiovascular, chequear 1 vez por año e incorporar todos esos hábitos que nos van a permitir mantenernos, además de bellas y además de
de contentas y todo, sanas. Bueno, que es a fin de cuentas lo más importante, pues si no estamos sanas, ¿qué importa la belleza o el buen estado corporal? Lo cierto es que son consejos que hay que tomar muy pero muy en cuenta. Ella daba cifras contundentes. La mujer termina muriendo de problemas de afecciones cardiovasculares, no de cáncer de mama. Y esto muchas veces hasta como nos reposiciona en aquellos factores que de verdad son importantes. Y esto que Guido nos repite permanentemente, el tema de la diabetes, el tema del control de la presión arterial. ¿Cuántas veces usted en su casa o en una farmacia se tomó la presión arterial siendo mujer? Nunca, yo creo, salvo que vaya al médico clínico y sea controlada como corresponde. En fin, son conceptos que tenemos que incorporar. Está aquí con nosotros el doctor Juan Carlos Parodi, que es cardiocirujano vascular. Es un genio, podemos decir, no porque gracias a Dios no me ha tocado que me opere, pero sabemos que es una eminencia, es posiblemente uno de los médicos en este aspecto más reconocidos de nuestro país, y nos va a estar hablando de cuáles son estos avances en los tratamientos que se han hecho, que son muchísimos, respecto a las operaciones, a los famosos stent, quién se puede y quién no se puede, y obviamente estaremos hablando de la prevención, que es a fin de cuentas lo más importante. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, si yo me equivoco, le digo una barbaridad, usted no se preocupe, forma parte de lo tradicional del programa, ¿eh? Bueno, empezamos. ¿Cuándo hacer una consulta? Y el doctor Berman nos dirá qué síntomas, qué cosas, o si tengo que esperar a tener síntomas para consultar a un cardiólogo. Bueno, esto es muy importante porque hoy en día estamos asistiendo a muchos conocidos públicos y no tan públicos de cercanos que de repente tienen una muerte súbita o de repente tienen un problema cardiovascular o un vecino y nos empezamos a asustar. Entonces acá viene un punto muy importante, que hay que tratar de consultar antes que aparezcan los síntomas. Y para consultar antes que aparezcan los síntomas, uno tiene que primero evaluar la edad de uno. Sí. A partir de los 30 años uno ya tiene que empezar a consultar en forma cardiovascular. Convengamos que la enfermedad de las arterias arranca desde que nacemos. ¿De qué depende de que se haga visible en la vida antes o después? De cómo tratemos el cuerpo. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Identificar los factores de riesgo. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo? Primero, ¿tengo un antecedente familiar, algún factor de riesgo que yo no pueda controlar? Por ejemplo, mi papá, mi hermano, mi mamá tuvo un problema cardíaco antes de los 60. Ahí ya tengo un factor de riesgo que me puede decir, anda a consultar antes. Y después identificar si tengo los 3 grandes factores de riesgo: cigarrillo, hipertensión y colesterol. Y eso hay que medirlo, sí. Hay que tomarse la presión arterial, y el tabaco se sabe claramente. Y después ver el tema de si uno tiene predisposición a diabetes, a través de si uno tiene sobrepeso y sedentarismo. Con esos 5 factores de riesgo y un simple análisis de sangre, uno ya tiene un perfil de riesgo. Y uno puede decir, ¿qué riesgo tengo de tener un infarto en los próximos 5 a 10 años? Que simplemente con una consulta y un análisis de sangre, uno puede básicamente... ¿Cada cuánto uno debiera de ir al cardiólogo? Porque uno sabe que uno tiene que ir al médico clínico por lo menos una vez por año y hacerse un control. Va a depender de cómo den los estudios y si uno tiene que no hacer controles frecuentes. En principio, cuando uno tiene 30 años, tiene que empezar a ir al cardiólogo una vez, y si está todo bien puede repetirlo cada 2 o 3 años. Ahora, si uno tiene ya colesterol o tiene presión alta o diagnostican alguna otra enfermedad, tendrá que hacer un control anual. ¿Cambió algo? Que hoy por hoy son cada vez más los casos de personas, de adultos jóvenes, 35, 40 años, que posiblemente jamás se hayan hecho un control cardíaco y que mueren en una canchita de fútbol, que mueren en la calle, que, digamos, hubieron muchos casos como vos los mencionabas, pero que me parece que tienen que ver con esta sensación de que todavía no es mi turno para consultar, que tiene que ver con una cuestión de edad, y lamentablemente los hábitos y las costumbres han modificado nuestra vida y hace que tengamos riesgo real. Hay un punto que va más allá de los controles que ya conocemos de la presión, el colesterol, sí, y la diabetes, el sedentarismo y el cigarrillo, que tiene que ver con el estrés. El estilo de vida que estamos teniendo, la manera de vivir, el posponer un montón de otras cosas en función del trabajo, en función de estar permanentemente con un estrés crónico, no el evento aislado de la mudanza, la muerte de un familiar, sino el estrés crónico, las pequeñas contrariedades cotidianas sistemáticas que nos perturban todos los días. Eso va generando enfermedad arterial e incluso puede ser gatillo de un evento coronario. Y esto es muy importante porque la gente a veces lo asocia como la única causa. Uno puede tener un estrés crónico y dañar las arterias, y el mismo estrés agudo puede desencadenar un evento cardíaco y un dolor de pecho. Entonces, está pasando mucho eso porque no le estamos
dando importancia a la manera en que estamos viviendo. Y eso es importante empezar a modificarlo. Doctor, esto nos asusta en general, decíamos esto, el miedo nos paraliza y muchas veces nos hace no tomar las acciones que corresponden, como es consultar al médico. Esto es una realidad que ustedes ven y que están notando en el consultorio cada vez más adultos jóvenes que tienen episodios cardíacos de este tipo. Eso lo ve más Guido que yo veo más bien enfermedades arteriales. Sí. Pero yo le pasaría la pregunta a él porque él es el que lo ve casualmente. Sí. Usted es el que llega ya cuando efectivamente hay que intervenirlo. No, yo voy a hablar de un tema parecido. ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a hablar con el doctor Parodi del aneurisma, vamos a hablar de la disección y del trauma, ¿es así? Sí. Bueno, que son términos para nosotros casi que no conocemos, que no tienen que ver con nuestra realidad, pero sí tienen que ver con nuestra realidad porque tienen que ver con las cosas que le pueden suceder al corazón. ¿Esto es cada vez más? Esto es cada vez más frecuente, incluso es muy frecuente que nosotros tengamos que contar con la ayuda de los cirujanos vasculares porque nos encontramos con, hoy en día, situaciones en que hacemos un estudio típico para diagnosticar cómo pueden estar las arterias del cuerpo, que es el Doppler de las carótidas, sí. Y nos encontramos con carótidas enfermas que antes uno no veía tan frecuentemente. Entonces ahí cuando le pasamos la pelota al vascular decimos, ¿qué hacemos con este paciente? A veces incluso nos encontramos con enfermedad severa, totalmente asintomática, y le decimos, tenemos que operarlo, hay que hacer algún tipo de estudio específico. Bueno, y ahí está cuando empezamos a trabajar en conjunto. Bueno, tenemos que hacer una pausa recordándoles como siempre que hemos estado tomando todas las campañas de dengue que se están realizando tanto en las distintas provincias de nuestro país como en los países limítrofes, porque todos debemos de trabajar en conjunto, porque el dengue es un riesgo que está presente y que depende de nuestro accionar, más allá de que el doctor Berman tiró todo el agua y me está por empapar, hacemos rápidamente una pausa para traer el trapo. Bueno, ya venimos. El dengue es un virus infeccioso que vive en la sangre y lo contagian los mosquitos. Es tan pequeño que miles de virus pueden vivir en un solo mosquito. Se transmite por el aguijón cuando el mosquito pica. Cuando un mosquito sano chupa la sangre de una persona enferma con dengue, el mosquito se convierte en portador del mortal virus y contagiará a todas las personas que pique de allí en adelante. Los síntomas más comunes son fiebre alta, dolor de cabeza y en los ojos, erupciones en la piel, mucha sed, desmayos y dolores en los huesos. Todos parecidos a la gripe. Por eso, mucha gente se confunde y no le da importancia a los síntomas. Si el paciente no es atendido urgente, puede llegar a ser mortal. Es muy importante, ante alguno de estos síntomas, consultar a un médico. Podés ir al hospital o a la salita de tu barrio. O llamar a los números gratuitos. 0800-406-2727. 0800-333-8876. ¿Sabías que el corazón normalmente produce dos sonidos diferentes? Se llaman primer y segundo ruido y corresponden al cierre de las válvulas mitral y tricúspide y al de las válvulas aórtica y pulmonar. Un soplo cardíaco es un sonido adicional del corazón que se oculta entre los dos ruidos cardíacos normales como consecuencia de una turbulencia del flujo sanguíneo. Mi corazón en venta, que nadie viene a comprarlo. Mi corazón en venta, dicen que se